La semana pasada, hermanos y hermanas, hablábamos de San Juan Bautista, que era el centro de la liturgia del segundo domingo de Adviento. Y llama la atención la lectura de hoy, porque resulta que Juan Bautista, el que dijo que Jesús era el Cordero de Dios, el que lo presentó ante la humanidad, Juan Bautista, el que dijo que no era digno de desatar las sandalias de Jesús, el mismo que vio en el bautismo cómo el cielo se abría y el Espíritu Santo hablaba sobre que Jesús era su Hijo. Ese mismo Juan Bautista envía a sus discípulos a preguntarle si era él o no era él el que tenía que venir. ¿Pero qué pasa aquí? Juan Bautista, ¿no fuiste tú el que lo presentaste? ¿Por qué le preguntas esto a estas alturas? Evidentemente Juan, que estaba en la cárcel, no se olviden, oía hablar de lo que decían de Jesús. Oía hablar de lo que Jesús hacía, pero no coincidía en lo que había predicado Juan Bautista. Juan Bautista, aún, como dije también el domingo pasado, perteneciente al Antiguo Testamento, aún esperaba a un Mesías vengativo, a un Mesías que vendría con un ejército a conquistar Israel y devolver la independencia a los judíos en Israel. El que mataría a todos los enemigos del pueblo de Dios y el que instauraría un reino nuevo presidido por el Mesías, que sería el príncipe de la paz después. Y Juan Bautista lo que oye hablar es de un Dios bueno, de un Dios misericordioso, de un Dios compasivo, de un Dios que no quiere la guerra, que quiere la paz, que perdona siempre, por muy enemigo de la iglesia que seas, por muy enemigo de Dios que sea, Él te perdona. Y esto no le cuadraba a Juan Bautista. Yo anuncié que este Dios vengativo vendría a cortar a todos aquellos que estuvieran lejos de Dios y a echarlos al fuego. Y ahora me viene este hombre y me dice que no, que Dios no es así, que Dios no pone pruebas, que Dios no amenaza, que Dios no castiga, que Dios no te pone impedimentos en la vida, que ese Dios es otra cosa. Y evidentemente desorientó a Juan el Bautista, como sigue desorientando todavía hoy a muchos cristianos que siguen teniendo, y a muchos curas, aunque me oigan por internet, que siguen viendo a Dios como un Dios todopoderoso, justiciero y que se complace en el sufrimiento y en la muerte de su Hijo, cuando nos hablan siempre del sacrificio de la misa, ¿no? Sacrificio de la misa, como si Dios quisiera matar a su Hijo, porque así matando a su Hijo, con la sangre de la muerte de su Hijo, Él perdonaría nuestros pecados. Ahora hay gente que piensa así. Ahora hay gente que cree que el Padre envió a su Hijo para que lo matáramos y así Él aplacar su ira, como hacían en el Antiguo Testamento, ¿no? Matar vacas, toros, corderos, todo lo que fuera para aplacar a un Dios todopoderoso que tenía rabia de la gente que pecaba. Y resulta que no, que Dios no quiere sacrificios, que Dios quiere corazones misericordiosos, que Dios quiere corazones convertidos, que Dios tiene corazones que amen, que Dios quiere corazones que estén dispuestos a servir a los demás. Que nuestro Dios no es un Dios justiciero. Yo no vine para juzgar, vine para traerle la alegría y la salvación. Que Dios no es un Dios de espadas y de muerte, sino de paz y reconciliación. Por eso Juan tuvo necesidad de rehacer su fe. Y fíjense la respuesta de Jesús. Jesús no empieza a citar el catecismo de la iglesia, o leyes o normas, o empieza a decir, sí, fíjate, allí decía no sé qué, y aquí dice no sé cuánto, porque yo soy el que... No. Miren lo que pasa, miren lo que pasa. Los ciegos ven, los cojos andan. Y es
anunciado el Evangelio a los pobres. Con eso le bastó. A Juan Bautista le bastó con eso. Se fueron sus discípulos y Juan entendió que sí, que continuaba esa línea profética que llega a Jesús y que nos habla del reino de Dios, que nos habla de una nueva manera de relaciones entre la gente, de una nueva manera de estar juntos, de querernos, de acompañarnos, de salvarnos unos a otros, de perdonarnos, porque Dios es así. Jesús nos habla de una manera nueva en que todos somos aceptados y que nadie es excluido de la iglesia ni del pueblo de Dios por ninguna razón. Todos pertenecemos a este pueblo. Todos pertenecemos a esta comunidad que tiene un Padre bueno que abraza con ternura a cada uno de nosotros. Muchos de nosotros aún vivimos en el tiempo de Juan el Bautista, que nos creemos aún y tenemos miedo de Dios. Me decía una vez una persona, cuando el Padre Nuestro decimos, hágase tu voluntad, ¿recuerdan? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y dice, ¿y si la voluntad de Dios es que me pase algo? Pero ¿cómo puedes pensar que la voluntad de Dios es que te pase algo? ¿Cómo puedes pensar que la voluntad de Dios, tu papá, tu amor, tu ternura, el que te abraza, el que te mece, ese va a querer algo malo para ti? El Dios de otros, sí, que amenazan con el infierno, que amenazan con todos ir a no sé dónde, y que como no te conviertas, no. Jesús nos enseñó otro estilo. Ahora hay muchos en la iglesia que están volviendo atrás, que si comulgar en la boca, que si ponerse así, que si arrodillarse. Pero tú, ¿dónde vives? Vives en el Antiguo Testamento todavía. Jesús nos trajo un estilo nuevo de familia, de hogar, de hermanos, de sentirnos queridos, amados y acompañados por un Dios bueno. Y Jesús dice una frase muy importante. Jóvenes, dice una frase muy importante, aunque me faltan como 500 jóvenes ahí, Y qué bueno será el que no se escandalice de mí. Qué bueno será el que descubra al Jesús TET y no al Jesús de los poderosos, de los ricos, de los príncipes, ¿no? Hay la lectura cuando dice, los que se visten con vestidos finos son los de la high, los príncipes, los ricos. ¿Se fijan ustedes los curas? Cuanto más trastos nos ponemos encima, mejor, ¿verdad? Cuanto más finos vamos, mejor. Todo lo contrario de lo que él quería. Ay, qué alegría cuando escucha a un cristiano, una cristiana, que redescubre a Jesús y que redescubre al Dios de Jesús. Y que se olvida y desaprende a ese Dios que nos han metido en la cabeza, a ese Dios terrible de una iglesia poderosa que quiere controlar las mentes y los corazones de los cristianos, y no de una iglesia servidora que viene a traer a Cristo en la Eucaristía la fraternidad, la justicia y la paz en nuestro mundo. Bienaventurado aquel que no se escandalice de mí, que no mire a Juan Bautista, sino que mire a ese Padre bueno, a ese Jesús que nos trajo la auténtica esencia de Dios. ¿Recuerdan esa parábola? A mí la lectura de esta me recuerda a la parábola de esos niños que estaban en la plaza tocando la flauta y le dicen a los demás niños, si tocamos canciones tristes, no lloran con nosotros. Y si tocamos canciones alegres, no bailan con nosotros. Debían ser paraguayos, ¿verdad? Y viene a decir eso.
Canciones tristes se refiere a Juan el Bautista, que llegaron a asesinarlo por denunciar el pecado y denunciar la injusticia. Pero canciones alegres se refieren a Jesús, y muchos de nosotros se empeñan en tampoco querer bailar con Jesús. No queremos escuchar, nos queremos mantener en nuestros 13, queremos mantenernos en lo que nosotros pensamos, que eso es lo auténtico. Pues no, lo auténtico es lo que Jesús dice, no lo que tú piensas o yo pienso. Y Él nos trajo, de una vez por todas, a pesar de nosotros mismos, a un Dios que no es el Dios de los paganos, que quiere incienso y quiere sacrificios y quiere de rodillas y humillarse delante de Dios y pedirle clemencia. No, ya no, ya se acabó. Hace 2000 años y aún no nos hemos enterado. Ya se acabó. Jesús va a nacer en un pesebre. Y eso es Dios, naciendo en un pesebre. Tendría que nacer en un palacio. ¿Qué pesebre ni qué narices? Pues no. Nació en un pesebre. Le adoraron los pastores. Sufrió persecución, tuvo que huir a Egipto. No encontraba sitio para poder nacer. Y él entendió desde pequeñito que los pobres son evangelizados. Ojalá nosotros comprendamos esa opción de Jesús por los pobres, los necesitados, los desplazados, los que nadie quiere, porque de ellos es